lo que son las formalidades o las consultas. Primero armar lo que queremos nosotros como negocio, ¿verdad? Lo que esperamos, los pasos que vas a dar y luego formalizarte o hacerte consultar con los que son profesionales de la materia en cuanto al rubro que quieras incursionar. Jesús, pero quisiera que le compartieras a los emprendedores eso, lo importante de las redes sociales, lo importante de usar la publicidad, una publicidad adecuada, variada, nada fija. El Instagram tiene mucho potencial, el Facebook, inclusive el TikTok. ¿Cómo ellos podrían, o algunos consejos que vos le puedes dar, por ejemplo, contratar, ya sea contratar permanente, si el tema económico lo permite, o ya sea por horario, unirse a algún otro emprendedor? Por ejemplo, si yo brindo mis servicios contables y Jesús brinda servicios de publicidad, entonces podemos hacer como una alianza estratégica en el sentido de que yo le brindo servicios contables a él y él me da servicios de publicidad y unimos esfuerzos para ya está haciendo las alianzas comerciales. Eso. Correcto, para impulsar tanto su negocio como el mío. Pero quisiera que, por ejemplo, le explicaras en tu experiencia. Yo veo que vos utilizas mucho lo de las redes sociales y una publicidad para mí, desde mi punto de vista, bastante buena. ¿Qué nos podrías compartir de eso? Yo primordialmente, bueno, de acuerdo a mi experiencia, ¿verdad? Tenemos claro que aquí le vamos a contar experiencias propias, ¿verdad? No venimos a inventarle. Mira, es importante, las redes sociales ahora es el mercado más grande, en donde podemos, por así decirlo, en nuestro lenguaje, tirar todo tipo de productos y servicios y no necesariamente necesitamos de grandes diseños, muchas veces, y es lo que estamos tratando de hacer nosotros, la espontaneidad a la hora de ofrecer, de llegar al cliente, de transmitir al cliente. Ya las redes sociales, incluso TikTok, Instagram, Facebook, tienen herramientas para medir, ya de dónde te sigue la gente, qué horas son las que la gente está más conectada o tiene más alcance tu publicidad o cuál de tus publicidades o ofertas que lanzaste fue la que tuvo mayor aceptación. Y eso va ligado a la monetización porque desde ya puedes ligar tu WhatsApp Business, poner un WhatsApp Business, ojo, WhatsApp entra como una red social también. Desde WhatsApp Business hacer tu catálogo de productos y ya incluso la persona cuando entre a tu número va a poder ver lo que vos ofreces, inclusive el precio, y va a poder redirigir inclusive pues, para la hora de hacer los otros pedidos, un delivery. Todo eso va ligado. Las redes sociales pueden ligarlas desde Instagram, Facebook, la ligas con tu WhatsApp. Y desde ya, vos me enseñabas un truco, que ese no me la sabía, de que cuando vos haces un post y pones, ¿cómo es, Jimmy? Por ejemplo, ustedes, amigos, cuando hacen alguna publicidad en Facebook, pueden, a través de la aplicación WhatsApp Business, pueden colocar su número. Por ejemplo, estoy vendiendo mis servicios de publicidad. Entonces abajo le ponen para más información y le ponen el enlace de su número de WhatsApp. Todos sabemos ahí, muchachos, colegas, de que cuando WhatsApp, por lo general, para yo enviarle un mensaje, me obliga a guardar su número. Pero esta bondad del WhatsApp Business, yo copio el enlace en el área de herramientas o ajustes, copio el enlace de mi número, lo pego en el post de publicidad o inclusive le puedo poner, si es un imagen de publicidad, le puedo poner el código QR que tiene WhatsApp Business de mi número, la persona lo lee o le da clic ahí y me lleva directamente a mi número y no necesariamente me tienen que agregar porque a veces se nos llena el teléfono para poder agregarlo, pero
Por ejemplo, todo eso que acaba de decir Jesús, va en dependencia mucho, colega, hasta dónde nos vemos, hasta dónde queremos llegar, cuál es la proyección que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, yo le comentaba que hace unos días yo iba acá en Managua y miraba un autolavado, por ejemplo. Decía, estaban iniciando el autolavado y agregaron una cartulina, entonces le pusieron con un spray, le pusieron autolavado nuevo, le pusieron. Entonces yo decía, bueno, el lugar es un lugar en una esquina, transitan muchos vehículos, tiene un potencial enorme, pero le falta publicidad. Venderse bien. Correcto, esa es la importancia de lo que menciona Jesús. Sin embargo, pero detrás de esa importancia cabe hasta dónde queremos llegar, cómo nos vemos. Entonces, si yo fuera el de ese autolavado, yo diría, bueno, por ejemplo, una publicidad, un banner, un stand publicitario, o una manta, inclusive una manta, que nunca pasan de moda, siempre son efectivos. Sí. Pones una manta y yo creo que eso vale alrededor de la $20. La vieja confiable en la manta y es barata. Correcto. A lo mejor vale algunos $20, entonces ¿qué cuesta eso? Colocarlo ahí bien bonito. Entonces, todo eso depende hasta dónde queremos llegar. Inclusive algunas firmas de contadores, en nuestro rubro, algunos ponen su despacho muy importante, los felicito a cada uno de ellos, pero, por ejemplo, hacer una tarjetita de presentación, hacer su página web, es muy importante. Yo sé que la inversión inicial puede golpear mucho el capital, ¿no? Pero vale la pena. Y la decisión de poner o de invertir en página web, ya sea en unas tarjetitas de presentación, dependiendo del mercado en que uno quiera llegar. Por ejemplo, si yo en nuestro rubro damos servicios de contabilidad, nosotros tenemos que vender un poco de imagen, ¿no? Dependiendo de la reunión o lo que nosotros queremos proyectar, entonces podríamos comprarnos una corbata, ¿no? Y todo eso. Eso es lo importante de la manera hasta donde nosotros queremos llegar. Porque recuerden que de cierta forma, incluso a veces la forma en cómo le llegas al cliente, en cualquier emprendimiento, la primera apreciación que tiene y lo que tiene la vista, y eso es cualquiera. Pues. Si vos ves un producto, yo vos decís, bueno, un producto que no has conocido, es nuevo, pero vos venís y lo vendés, tenés esa destreza de vendérselo como lo más new y tiene una bonita presentación, algo que quizá no necesite. Por ejemplo, el café en el que nosotros, bueno, yo personalmente, con unos amigos empezamos a comercializar hace poco, empezamos a hacer números y veíamos que en el mercado hay una gran competencia en ese rubro. Pero decíamos nosotros, bueno, nosotros no necesitamos competir con ellos porque no es nuestro mercado. Nosotros, hasta eso, el emprendedor debe de estar claro cuál es tu segmento del mercado, a qué querés llegar, a qué tipo de gente querés llegar y que ese es tu mercado objetivo. Y entonces nosotros estábamos claros que no era competir con los cafés, que no lo voy a decir porque no nos están patrocinando todavía. Entonces, pero es sencillo, entonces nosotros empezamos a indagar, cotizamos y hicimos nuestro empaque. E incluso nuestro empaque, vos lo has visto, Jimmy, es un empaque súper sencillo con una etiqueta que te da la información general, tanto en la parte de adelante como en reverso. Te da la información del café, ¿verdad? Que es importante que el cliente la maneje, el consumidor. Pero lo importante de todo es la calidad del producto, que es lo que al final cuenta. Eso me hacía pensar, colegas, una frase que a mí me encanta, que es considerado como el gurú de la estrategia empresarial, que dice que en el mercado no necesitamos ser los mejores. Los mejores son todos y los mejores es relativo.
Yo, como contador, yo puedo decir, yo soy el mejor. Un banco puede decir, un banco puede decir, yo soy el mejor banco de Nicaragua. Yo puedo decir, yo soy el mejor contador de Nicaragua. Yo puedo decir, yo tengo el mejor café de Nicaragua, inclusive del mundo. Pero los mejores, lo que decía este gurú de la estrategia, decía, Michael Porter se llama, todos son mejores, pero mucho más importante de ser el mejor es ser el único. O sea, llegar a la necesidad del cliente. ¿A dónde queremos llegar con el cliente? Como decía bien Jesús, ¿cuál es el cliente meta? ¿Dónde queremos estar? Entonces, ese aspecto es muy importante. Digamos que uno de los dos tips que ya le podemos dar a los emprendedores es, uno, cómo nos vemos en un año, cómo nos vemos en 5 años, hasta dónde queremos proyectar. Y esto es un trabajo casi de 24 horas, permanente, de lunes a domingo. Entonces, el tips número uno para los emprendedores es cómo nos vemos, cómo nos proyectamos, inclusive, pero sentirnos así. Por ejemplo, uno de las personas motivadoras que se llama Napoleón Hill, hace más de 50 años decía, más importante de lo que vos tenés ahorita es cómo te ves. Entonces, por ejemplo, y esto pareciera algo trivial, pero uno puede decir, yo puedo caminar por mi oficina y yo ya siento que estoy en una empresa de 300 trabajadores, por ejemplo, de 200 trabajadores. En mi mente, la realidad, como decía este motivador, Napoleón Hill, la realidad se crea en la mente. Entonces, inclusive eso lo vivimos a diario hasta en lo negativo, porque decimos, no, voy a fracasar y fracasar. Pero entonces ya tenemos esa habilidad de, digamos, no voy a fracasar, voy a tener tantos empleados, en este año voy a contratar a 50 empleados, mis ventas van a subir y vamos a generar mucho empleo, mucha estabilidad en nuestro país. Entonces, pensar en eso, dormir en eso, andarlo siempre en la mente, creo que si ya está mentalizado, ya ganaste. De hecho, cualquiera, si ya está mentalizado, ya ganaste, porque muchas veces pasa, y te lo digo porque, bueno, la gente mira, uno emprende permanentemente, 24 horas, como vos decís, vos has visto, yo manejo redes sociales, yo con el personal, yo tengo un gran apoyo, que seguramente me está viendo, que no me saluda a mi hermano, él me ha apoyado mucho, pero eso me permite a mí multiplicar, porque el emprendedor es el contador, es el jefe, es el que paga, es el que hace todo. Así empezamos todos. Empezás a dar los pasos y cuando mirás, ya estás, como decía Jimmy, generando oportunidades de empleo, pues ya tenés un equipo de apoyo y te vas organizando mucho mejor. Importante, todo proyecto, muchachos, todo proyecto, lo digo en mi experiencia propia, que está puesto en las manos de Dios y se lo pedimos de corazón y nos aferramos a Él, no hay quien lo tenga y seguro que vas a ganar. correcto. Ahora, colegas o amigos, ¿verdad? Pues, pues te digo, Jimmy tiene una academia de capacitación, pero ahí yo lo veo, incluso a mí me ven así relajado, camiseta de sport, es bien, ¿verdad? Pero ahí Jimmy siempre es formal y por eso el término colega, porque él está en capacitación permanentemente en los cursos, ¿verdad? Entonces, tal vez no, ahí se le pasa el término, yo no soy tan formal así, porque no estoy acostumbrado a eso, pero él lo ve por eso de saco, eso. Pero no es que sea, pues, que lo traemos de la mesa, un chaval igual que yo, estudiamos juntos, y ejemplo de emprendimiento, ¿verdad? Así que... Sí, bueno, como les decía, pues ya tenemos por lo menos ahí los tips, cómo nos vemos, cómo proyectarnos, sentir que nuestra empresa va creciendo. Pero después de eso, muy importante, amigos, es la formalidad. El hecho de nosotros definir hasta dónde nos vemos, yo recién le decía a
a unos amigos, bueno, yo estudié contabilidad para poner mi empresa, no estudié contabilidad para trabajar en una empresa, para trabajar, sino para fundar mi empresa. Entonces, a veces eso es muy importante el enfoque. O sea, nos preparamos tanto para el dueño de una empresa, él es encantado, pero nosotros tanto tenemos el potencial para crear lo nuestro que nos olvidamos de eso por mantenernos en nuestra zona de confort. Sin embargo, después de eso, es muy importante, como les decía, la formalidad. Llevar controles de nuestros gastos, llevar controles por lo menos, no llevar algo estructurado como los contadores lo hacemos, es decir, un estado financiero, no llevar los estados financieros básicos, estado de resultados, estado de efectivo, estado de cambio del patrimonio, porque los emprendedores eso puede llegar a resultar muy amplio y muy complicado. Sin embargo, si pudieran llevar, por ejemplo, un control de los gastos del negocio que queremos emprender, por ejemplo, un control de los salarios que pagamos, un control de las ventas, un control de los gastos que realizamos. Siempre, colegas, y esto es algo como, digamos, un poco apegado a lo tributario, muy importante que separar lo que es mío y lo que es de la empresa. Entonces, lo que es de la empresa, por ejemplo, voy con un cliente a un restaurante, yo tengo que pedir una factura a nombre de mi empresa, porque la formalidad en esto es muy importante. ¿Y por qué yo tengo que separar lo que es de la empresa y lo que es mío? ¿Por qué? Porque cuando yo llevo un orden de mi empresa, yo llevo anotado, inclusive a mano. O un orden books ahí, algo. Correcto. Sí. En Excel, a mano, como ustedes lo quieran llevar, pero que se les haga, lo importante es el orden. Yo llevo anotado, el día de hoy gasté en representar, quise o tuve una reunión de negociación, por ejemplo, en el restaurante X, y lo anoto y gasté 500 córdobas, por ejemplo. Entonces, todo eso se va anotando para tener el orden. Y eso nos sirve, muchachos, para hacer unos estados financieros. El control de las ventas, de nuestros ingresos, emitir factura. ¿Por qué? Porque esa formalidad nos permite que a la hora de que nosotros, como decíamos al inicio, hasta dónde nos queremos ver, tener ese control nos permite a la hora de solicitar un financiamiento. Sí. Entonces, el banco, ¿qué es lo primero que nos pide? Primero, la formalidad de nuestro negocio. El banco simplemente va a decir, a ver, quiero ver si vas en serio o estás jugando. Entonces, si vas en serio, normalmente, ¿qué es lo que piden? Una matrícula del negocio o un número RUT, o nuestro control de los ingresos, nuestro control de los gastos. Ese reporte que nosotros le llamamos un reporte contable, que el reporte contable, denominado técnicamente estado de resultado, es los ingresos menos los gastos, es la utilidad de nuestra empresa. Eso le sirve al banco para ver cuánto es la capacidad que la empresa o el emprendimiento tiene para generar utilidad, el flujo de efectivo, y que eso le sirve al banco de garantía de poder cancelar. Sí, ver esa capacidad en realidad. La capacidad de pago y también, por ejemplo, en el emprendimiento voy comprando una computadora, voy comprando una cámara, entonces todo eso yo lo voy registrando, eso tiene una nomenclatura, una definición contable que se llama activo, son los recursos que yo tengo, que yo he adquirido, y por supuesto las deudas. Entonces técnicamente de manera sencilla es los recursos que tengo menos las deudas que contraigo cuando hago algún préstamo, es mi capital de trabajo. Ese capital de trabajo es el que voy invirtiendo. Entonces, esa parte es muy importante porque el banco la pide y mide tu capacidad de pago. Mide de los recursos que tenés, la garantía que tenés, el respaldo para poder hacerle frente a un préstamo.
Por ejemplo, si yo quiero ya tener mi local, entonces hago un préstamo para un local, un inmueble, entonces, ¿qué es lo que va a medir el banco? ¿Cuántos son mis ingresos mensuales? Sí. Y que yo lo lleve ordenado. Y como les decía, no es necesario tenerlo en una computadora, en un sistema contable, no a mano puede ser, pero bien ordenado, con todos sus soportes, con todas sus facturas a nombre de la empresa. El banco eso le sirve para decir, esta persona sabe lo que quiere, va en serio y yo le voy a ayudar a un préstamo. Tiene capacidad de pago de acuerdo a sus ingresos y la proyección que tiene y de acuerdo a su flujo, el dinero que entra a su cuenta bancaria, entonces, o en efectivo, él tiene capacidad de pago. Muy importante en esta formalidad, por lo general en el campo y en los emprendimientos, por ejemplo, el emprendedor, el fundador del negocio a realizar no se pone un salario. Muchas veces él dice, no, yo solo le pago al diseñador, yo solo le pago al repartidor, pero yo no me asigno un salario. Entonces, eso es muy importante definirlo, por lo menos el salario mínimo. O hay veces yo me he encontrado ahí que no se asignan salario, ¿verdad? Y esto es parte de la formalidad, pues porque es lo que vos decías, ¿no? No mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio. No se fijan un salario, pero todo lo que queda de ganancia entra a la bolsa de él. Entonces, eso no lo podemos hacer. Sí. Eso es importante, pues, porque en la medida que estemos mejor ordenados, nos va a dar un mayor panorama de cómo vamos, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que componer, los planes, las proyecciones, hacia dónde lo tenemos que dirigir. Con el tema de la formalización, y eso es, a mí me pasa bastante, de que cuando te encuentras con un emprendedor, él te dice, mira, yo voy a poner un negocio y lo quiero cuota fija. No sé cómo, y le pregunté, ¿qué es cuota fija? Ya estamos hablando en temas de formalización, ¿verdad? Instituciones en las que tienes que ir a registrarte para que te puedan facilitar una RUC, una matrícula, como es en la alcaldía y en la DGI. Entonces, mira, a mí me intriga eso porque yo no sé nada del proyecto, ¿verdad? No me he contado nada, pero me dice, mira, yo quiero hacer cuota fija. ¿Ya? Y es cuota fija, es un tipo de régimen que existe en la DGI y en la alcaldía para dar un registro a una empresa, ¿verdad? Pero es importante que antes de tener claro, antes de la inscripción, tener claro que hay, en dependencia del servicio, del rubro en el que se quieran incursionar, existen parámetros, pues, ya existen ciertos estándares que ya están definidos. Y en base a eso es que las instituciones, vos te dicen, sí, ok, este emprendimiento, e inclusive dentro de las preguntas que están, te dicen cuánto es tu inventario, cuánto es tu capital inicial, es un proyecto PYME, cuántos empleados tenés. Entonces, todas esas características son las que le permiten a la institución definirte como un cuota fijo o un registro contable, ¿verdad? O persona natural, que unos llevan libros y los otros pues, son más atribuciones las que le aplican, ¿verdad? Pero por lo general los emprendimientos, pues en dependencia de la visión con la que empezar, se tienen que, en dependencia de esa visión es que tenemos que ver en cuál tipo de régimen cada, pues no siempre... Sí, es muy importante eso, me hace pensar esa parte de que todo se define en lo primero, en el primer tips, hasta dónde yo quiero llegar. Entonces, porque hasta donde yo quiero llegar, mi empresa va a crecer. Por ejemplo, yo quiero cerrar 2021 con 10 trabajadores. Es muy importante ponerse metas alcanzables. Alcanzables, creíbles. Proyectarse grande, pero con metas alcanzables. Entonces, yo no voy a ponerme de meta, cerrando 2021 voy a tener 1000 trabajadores. Porque a la hora de cerrar el año se puede frustrar. Entonces, mejor en este año estoy empezando solo, pero voy a terminar con 5 trabajadores.
Entonces, a medida que nosotros nos vamos trazando metas y nos vamos proyectando lo más alto que podamos, por ejemplo, en el año 2022, yo ya voy a sacar una licencia para poder importar. Si yo vendo pantalones, por ejemplo, yo voy a traer un contenedor de donde venden los pantalones, entonces ya lo voy a... Pero primero, ¿qué es lo más importante? La formalidad. Entonces, a la medida que nosotros nos proyectamos y nos vemos en el futuro, va a haber mayor formalidad y mayor presión. ¿En qué sentido? El banco nos pide una formalidad de llevar nuestros reportes financieros, es decir, control de la venta, control de los gastos, control de nuestros bienes y control de nuestras deudas. Pero también viene en juego otro parámetro en el cual el emprendedor dice, no, yo a ese tema de los impuestos mejor no. Entonces, muchos emprendedores, en mi experiencia, cuando ya le decís, bueno, ya creciste lo suficiente, entonces quiero evitarte alguna infracción de las administraciones de renta, entonces, de acuerdo a tu negocio, vos tenés que solicitar un número RUC, solicitar un permiso de matrícula, si vas a importar, necesitas el número RUC. Depende del rubro, porque hay otras certificaciones como el MINSA, el Impulse en un bar, un restaurante, entonces los permisos de la policía, pero por lo general todo coincide o se concentra quizás en esos ministerios como la alcaldía, el DI, ¿verdad? Pero es importante pues esa formalización. Sí, entonces hay muchos emprendedores, hay bastante, cuando ya van a la formalidad, entonces se frustran un poco y dicen, bueno, yo no quiero pagar impuestos, dice, o yo quiero pagar X impuestos. Entonces, es muy importante que los emprendedores tengan esa mentalidad de que cuando mi empresa va creciendo tengo más obligaciones, tengo más responsabilidad. Por ejemplo, me pasó con un empresario hace unos días y él decía, bueno, yo ya he crecido, ya tengo 15 empleados, yo no me pagaba un salario entre comillas, pero de lo que quedaba de las ventas diarias, él agarraba, por ejemplo, le quedaban 10.000 de ventas diarias, se agarraba 5 y dejaba 5. Entonces, cuando ya hay más formalidad, entonces ya se le dice al emprendedor, no, usted se tiene que definir su salario, por ejemplo, el salario mínimo o el salario que sostenga el negocio. Que sea pegado a la realidad, pues. Sí, correcto. Sí. No, por ejemplo, si el negocio genera ventas de 10.000 Córdoba cada semana, no se puede poner un salario de 20.000. Entonces, tiene que ser aterrizado, ¿no? Inclusive por porcentaje o yo como comisionista, el mismo dueño como comisionista, de todas las ventas que voy generando, para mí es el 10%. Entonces, cuando al emprendedor, en mi caso, ya se le va poniendo esos límites, por decirlo, limitaciones, esa disciplina de decir, no, definite un salario y el otro lo va guardando para la empresa. Entonces, él dice, no, ya no me gusta. Dice. Ahora tenés que declarar impuestos. No, ya no me gusta. Ahora tenés que solicitar este permiso para poder importar, para poder sacar esta licencia. No, ya no me gusta. Entonces, nos retrocedemos a lo que mencionábamos anteriormente. ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo proyectamos nuestro negocio? Porque la gente tiene que tener claro, como emprendedor, tiene que tener claro de que en la medida en que creces, obviamente vas a tener mayor responsabilidad. Y por eso es lo importante de crecer en orden. Crecer en orden, porque cuando llegas a crecer y no creces de manera ordenada, más bien te estancas, te frustras como emprendedor también. Porque decir, bueno, mi proyecto lleva un año, vendo tanto, y cada mes incrementan mis ventas, pero no sé qué está pasando porque yo no veo la prosperidad o yo no veo que entre el flujo de dinero.
Entonces es el orden el que te da la pauta, porque lo que os decía, tenés que tomar decisiones y los números, algo tan sencillo como lo que yo vendo, con lo que yo gasto, la diferencia es lo que yo cuento para mi capital de trabajo. No significa que es para mi salario, sino también eso tenés que utilizarlo para darle flujo a tu proyecto, puedes comprar, reinvertir. ¿Ya? Entonces, lo importante, haciendo una remembranza, el tema de los tips, la disciplina, mentalizarse, el orden. Separar las finanzas que son mías de las finanzas del negocio, la formalidad que debemos de llevar. Sentirse empresario, apropiarte de tu proyecto. Y importante cuando ya llegamos a un paso en el que hemos crecido, va a llegar un momento en el que ya no solo va a estar con los conocimientos generales que podemos tener vos y yo de un control de un ingreso y un gasto. Entonces ahí es donde vamos a tener que dar el salto o buscar un apoyo profesional, un acompañamiento profesional para poder seguir dando esos pasos de manera pues que se den pasos firmes para un porvenir mejor. Por ejemplo, aquí Jesús me ha hecho pensar en algo que muchas veces yo les explico a los emprendedores, a los pequeños negocios que van, que por ejemplo, que el alquiler de motocicletas, que por ejemplo un autolavado ya de 10 trabajadores. Entonces yo les decía, bueno, más bien ellos me decían, yo tengo ingresos de 20.000 al día y mis gastos son de 5.000. En el día, dicen ellos, según mi libro, mi utilidad es de 15.000, pero yo no lo veo. Entonces aquí hay una parte técnica financiera que es mucho más importante, mucho más importante que la utilidad del negocio es el flujo del efectivo. Eso hay que tenerlo muy en claro. Una empresa puede tener muchísima utilidad, sin embargo, no tiene cómo pagar su planilla. Sin embargo, una empresa que puede tener pérdida operativa, es decir, mi ingreso menos mi venta, puede tener pérdida, ingreso menos gastos, tengo pérdida en mi negocio en el mes, pero sí tengo como pagar la planilla. Y en este sentido, entra en juego unos aspectos técnicos que, por ejemplo, ¿qué sucede a una empresa que tiene utilidad? Vendía en el mes $30.000, pero gasté solo 10.000. Mi reporte contable, me dice el emprendedor, tiene una utilidad de $20.000, pero yo no tengo. Entonces, ¿qué pasa ahí? No te llegan al banco, si no lo tengo en mi cuenta. Correcto. ¿Dónde está? Me dicen. Es la gran pregunta del emprendedor y muy recurrente. ¿Dónde está ese dinero? Bien. Entonces, miremos tus deudas y miremos tu ciclo en la cartera, tu ciclo o miremos la recuperación de esa venta. Resulta que en este negocio la empresa 100% ventas de crédito. ¿Qué pasa? Yo vendo al crédito y me pagan a los 60 días y yo tengo que pagar planilla cada quincena, cada quincena tengo que pagar servicios básicos, tengo que pagar alquiler. Entonces, tengo prácticamente financiar el mismo financiar. Este es uno de los casos que la empresa tiene utilidad, pero por tener todas las ventas de crédito no tiene cómo pagar y quiebra. ¿Por qué? Porque el arrendador no lo va a esperar, el empleado no lo va a esperar, los servicios básicos no esperan. Entonces a los emprendedores es muy importante de ser posible trabajar o hacer un equilibrio entre ventas de crédito, ventas de contado, porque eso va maniobrando, ¿no?, la capacidad de pago. Por eso yo les decía, mucho más importante que la utilidad es el flujo que la empresa genera a diario. Siempre a los emprendedores se les aconseja tener flujo, garantizar el flujo, porque el flujo de efectivo, el flujo de dinero que entra a nuestras cuentas bancarias que tenemos en efectivo, garantiza la operatividad del negocio, garantiza
Pagarle a los empleados, garantiza los servicios básicos. Mover tu inventario para siempre tener stock, recurrir en los insumos para poder brindar por el servicio, mientras que si no tenés eso, ese flujo, no vas a tener fondos para maniobrar. Correcto. Por ejemplo, eso, miremos un ejemplo sencillito. Yo vendo al crédito y los clientes en promedio me pagan cada 60 días. Y el proveedor que me vende el inventario, vamos a suponer que yo soy una tienda de mercado y vendo ropa, vendo pantalones. Entonces, mi proveedor me vende al crédito cada 20 días. Pero ¿cómo va a ser posible que yo le tengo que pagar cada 20 días a mi proveedor y mi cliente me paga cada 60? Ese negocio, muchachos, va a la quiebra. ¿Por qué? Porque no tiene flujo de dinero para poderle hacer frente a las actividades operativas diarias, al día a día. El flujo del dinero garantiza el día a día. La operatividad. La operatividad del negocio. Entonces, yo sé que algunos les han hecho la pregunta, a los que son contadores, que veo que hay algunos, les han hecho la pregunta, bueno, tengo utilidad, pero mi negocio va a quebrar. O algunos dicen, tengo pérdida, pero yo tengo para el día a día, tengo para pagarle a mis empleados. Mi estado financiero dice que tengo pérdida, pero yo pago al día mi servicio básico, los salarios de mis empleados, su hora extra, todo lo tengo al día, y dicen algunos empresarios, y yo tengo mi comida de la familia. Entonces, eso, muchachos, es muy importante. Por eso se les sugiere, si tienen amigos que tienen un cierto conocimiento en esos temas, que busquen apoyo profesional. Muchos emprendedores nos dicen, yo estoy seguro que a ti te han dicho, si la contabilidad solo es sumar y restar, no solo eso, hasta para nosotros a veces, yo sé que muchos de los que están acá, que son contadores, les resulta como un poco ofensivo, ¿no? Decir, bueno, yo he estudiado casi 11 años contabilidad, finanzas, y me van a decir, son solo restas. Entonces nosotros le vamos explicando que no solamente es suma y resta. Hay una serie de análisis que hay que hacer. Yo tengo que garantizar que mi venta, que si yo vendo al crédito 100%, que la recuperación de mi cartera, de las ventas que yo hago en el mes, se recuperen cada 20 días, o que ese periodo de recuperación de mis ventas sea lo más corto posible para que le haga frente a mi deuda y a mis gastos fijos, salario, renta, el inventario, los pagos a los proveedores. Es muy importante eso. Creo que, bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas que atender. Estos muchachos, más que todo, es no es nada, digamos, para contadores, que en nuestra área de capacitación siempre nuestro público son contadores, son financieros, son ejecutivos, son asesores, son profesores, pero esta charla es exclusiva para los emprendedores. Entonces esperamos que por lo menos tengan alguna noción un poco más clara de lo que son los negocios, o más bien que nuestros aportes hayan servido para aterrizar un poco su idea. Sí, o inclusive para aclarar esas dudas, o aquellos que quizá no se dan el salto a emprender o materializar esa idea de proyecto, por un temor de que los impuestos, que cómo voy a hacer mis ventas, si solo yo no tengo los fondos suficientes, sino que hay que hacerlo. Lo primero que les dijimos, entre los tips, uno como emprendedor, es mentalizarse y dar el paso. Eso es importante, y créanos que espero que no sea la primera, Amy,
Tenemos varios amigos, de hecho, esta noción fue porque varios amigos nos la habían pedido, porque es muy útil. En estos tiempos el emprendedurismo en nuestro país y creo que a nivel mundial es algo que está marcando tendencia. Pues desde las tiendas online, con todo el COVID, ahora todo es servicio en línea. Entonces es importante, pues nosotros esperamos que este aporte totalmente gratuito sea genere valor para ustedes. Sí. Y incluso vamos a hacer, vamos a consultar para ver la otra sesión o otra charla, inclusive tener invitados. Él me escribió un amigo de que tiene un tema en el que él quisiera mayor información porque tal vez por el tema de que si no es pagado, pues no tienen alcance a la información. Entonces, que eso no sea una limitación. Creo que yo me siento comprometido como profesional, como persona, en apoyar, pues dar una mano a esa gente que quiere prosperar, que quiere hacer el bien y salir adelante. Sí. Bueno, vamos a atender algunas preguntas. Por ejemplo, hay un perfil que se llama Pide Ya, Nicaragua. Me imagino que esta es una empresa de envíos. Bueno, hay una pregunta ahí que ellos hacen que es bastante técnica, que lo que refiere a temas de impuestos, que dice, dice que si hay alguna diferencia en cuanto a la tabla de pagos de tributos, porque estaba observando, estoy leyendo lo que él dice, en el formato que dice cuota fija PYME y cuota fija normal, hay alguna regulación tributaria para pymes y emprendedores. Bueno, hasta donde en este sentido, hasta donde nosotros hemos podido observar, esa clasificación la tiene predefinida la Administración de Renta. Entonces, nosotros no podríamos dar una respuesta asertiva de eso, porque eso sí, no hace clasificación si yo soy persona, si yo soy si yo soy emprendedor o no, porque la palabra emprendedor es aquella persona que va a abrir un negocio, pero no necesariamente hay una diferencia entre, digamos, emprendedor y cuota fija. Sí, sí, no, estos son términos meramente como para definir aquella persona, el emprendedurismo es aquella persona que está apuntando a crear una empresa. Pero la cuota fija son términos meramente tributarios. Es una clasificación tributaria ya en la que cae ese emprendedor o esa empresa, pues, porque no, yo puedo ser un emprendedor y te dice la DGI, por ejemplo o alcaldía, mira, por el tipo de servicio que vas a ofrecer, vos no vas a hacer un cuota fija, porque tenés tales y tales características que vos lo estás diciendo, ya están predefinidas por ellos, entonces te dicen, vas a un régimen distinto que no es cuota fija. Inclusive, pues, para aquellos que están con la duda de la cuota fija, hay rangos de cuota fija, ¿sabes? Que eso te lo predetermina la renta también. Correcto, pero para que se vea como una idea, dice, voy a continuar voy a parafrasear lo que el amigo decía, ¿o hay algún beneficio fiscal o algún incentivo a las pymes por la formalización? Es que no necesariamente hay un beneficio, sino que dependiendo, como decíamos al inicio, yo hasta dónde me veo, entonces hay más formalidad, mayor disciplina, tanto como negocio, como las administraciones de renta, hay regulaciones, dice que en la vida se rige por reglas y normas, entonces a medida que mi negocio va creciendo, hay regulaciones que te dicen, vengan y ajústese a las reglas de cada país. Sin embargo, por decirlo así, yo como servicio profesional nunca puedo ser cuota fija, porque cuota fija es una clasificación que le da a un negocio pequeño que, por ejemplo, va a vender productos, por ejemplo, productos que sus ventas estén no más allá de 1.200.000. Eso es lo que te iba a decir. No quería entrar en términos técnicos, pero algo de lo que quizás no es un beneficio fiscal, pero los tipos de régimen te dan esos parámetros bien enmarcados que te dicen, ok, vas a pagar una cuota fija de tanto, 500 pesos, 200 por dólar, pero
vos no te puedes pasar de venta de tal rango a tal rango, o de inventario, porque también te delimitan de stock de inventario. Entonces, ¿qué significa ahí? De que sí o sí, cuando ya creces, entonces vos tenés que cantar ese salto de un cuota fija a registro. Correcto, pero en lo que yo quisiera expresar es que eso ya son cosas, digamos, muy puntuales para un negocio. Entonces, digamos que en esto de la parte tributaria, muchachos, no hay una respuesta única, en el sentido de que lo que yo vaya a decir no le sirve a todos, sino que cada situación del emprendedor se tiene que evaluar de manera particular. Entonces, usted me dice, bueno, mi negocio es este, entonces yo le digo, las regulaciones son estas, son estas, son estas, esto tenés que hacer, esto tenés que hacer. Entonces, para estas cosas, yo siempre digo, para los negocios, no hay una fórmula única. Sí. Hay cada caso, cada emprendedor, cada negocio tiene su respuesta única. No, en la vida no es así, pues. No es como las fórmulas de matemática, hay una sola para todos los casos. Sí. ¿No? En esto hay que evaluarse cada uno. Si hay alguien que tiene esa fórmula, yo no lo conozco. No, todavía no, es que todavía no. Pero bueno, atendamos otra pregunta. Dice Pedro Danilo Gaitán Mujer. ¿Cómo podría abrir una cuenta bancaria a nombre del negocio siendo cuota fija? Recordá, Pedro, que el cuota fija es una nomenclatura tributaria. Entonces, yo puedo hacer cuota fija a nombre de Jimmy Zelaya. Entonces, yo, con mi formalidad, mis facturas, mis reportes de gastos. De entrada te piden matrícula, que esa es tu formalidad, que te acredita no solo como Jimmy Zelaya, sino también como ese negocio de Jimmy Zelaya. Correcto. Sí. Más o menos ahí los pasos que tendrías que hacer, Pedro, es, por ejemplo, bueno, ya sos cuota fija, el banco te va a decir, bueno, vas a abrir una cuenta bancaria, veo que tenés un negocio, sí. O te pregunta, ¿tenés un negocio? Sí. Entonces, deme su registro ante la Administración de Renta. Aquí en Nicaragua le decimos RUC, perdón, con C al final. Entonces, te pide el número RUC, te pide una matrícula de la alcaldía municipal, de donde estés ubicado, y tus facturas, tus reportes de ventas, para que ellos digan, bueno, de acuerdo a tus ingresos, tu cuenta bancaria va a ser de este tipo. Ellos te sugieren, ¿va a ser operativa o va a ser de ahorro? Incluso ahí te la clasifican porque algunas te piden mantener un mínimo, inclusive. Sí. Ya, hay otras que no. Correcto, ahí depende de la política bancaria. Pero también, Jimmy, es lo que hablábamos, la visión, porque algunas incluso te dicen, ok, usted va a utilizar cheque, pues usted va a necesitar POS. Entonces, todo eso depende en dónde vas a llegar y con qué fin quieres crear esa cuenta bancaria, porque incluso te dicen, mire, te dicen, cuando llegas al banco y aperturas una cuenta así de empresa, te dicen, mire, le ofrecemos también la planilla, que te paguen la planilla, el personal de esa cuenta. Entonces, son situaciones que depende de hasta dónde querés llegar o hasta dónde estás en ese momento para aperturar esa. Correcto. Hoy en día, la mayoría de los pagos ya se hacen por transferencia, ¿no? Entonces eso, Pedro Gaitán, para, digamos, aterrizar lo que le estábamos diciendo, aperturar una cuenta bancaria ya depende de los requisitos que te pida cada banco, pero los básicos, digamos, los de cajón, sería tu registro ante la Administración de Renta y tu formalidad de factura, de ingresos, facturas de gastos, porque ellos tienen que justificar el dinero que te va a entrar. Sí. Entonces, por ejemplo, si tus ingresos son, si tus facturas en el mes, los ingresos suman 10.000 córdobas, por ejemplo, el banco y te dice, ¿cuánto proyectas de julio a diciembre? Bueno, yo proyecto 20.000 al mes, pero ¿qué pasa si de pronto está entrando 2 millones, por ejemplo? O más. Entonces, esa es parte de una regulación bancaria eso ya son temas de lavado de activos y todas esas cosas. Entonces,
Es decir, que los ingresos que entren a tu cuenta bancaria deben de corresponder a la información que vos diste de tu negocio. Es muy importante eso, pues la cuenta bancaria puede ser a nombre de una persona jurídica. Normalmente las cuotas fijas están a nombre de personas naturales, a nombre de Jesús Río, a nombre de Jimmy Zelaya, a nombre de Pedro Gaitán, a nombre de Nelson Pérez Fonseca, a nombre de Cintia Ester Noguera. Normalmente están a nombre de personas naturales. Y no son con tantos requisitos como una sociedad también. Eso Sí. sí, no, pues porque alguna sociedad, vos sabés que ya te piden ante la constitución, poder. Sí, ya hay mayor formalidad. Sí, hay mayor formalidad. Entonces, bueno, colega, por lo que veo ya no hay más, preguntas. No sé si alguien quisiera compartir alguna experiencia de la que ellos han tenido a través del audio y lo podemos ver a los amigos que nos están viendo en Facebook en vivo o a través de Instagram en vivo. No sé si tienen alguna pregunta. Jesús, no sé si podrías leer alguna pregunta de lo que estamos publicando a través de Instagram, o algún amigo que nos pueda compartir alguna experiencia ya sea de asesoría, ¿no?, a los emprendedores o un emprendedor que quisiera expresar alguna experiencia que sea enriquecedora para todos. Sí, de lo contrario, pues yo creo que por aquí sería culminar esta sesión. Nosotros, muchachos, con el mayor de los esfuerzos, y esto va dirigido a los emprendedores, nos permitimos un poco entrar a sus casas, ¿no? Para querer aportar un poco a ustedes, y no necesariamente va ahí. Qué pena con nuestros alumnos de contabilidad, de finanzas. Ahorita no va por ustedes, muchachos, sino para los emprendedores. No, pero fíjate que es bueno porque incluso ellos, vos te hacían comentarios, ya solo para ir cerrando. Uno estudia la carrera no para ir a trabajar o quizás de pronto cuando cuando yo empecé estudiando carrera técnica, aspiraba a un puesto de trabajo, ¿verdad? Pero cuando ellos, los muchachos, si ya luego una vez que vos empezás al mundo laboral, el salto es empezar con un negocio y es donde incursionas también en el emprendedurismo. Pues. Es bueno, siempre es bueno, pues, diversificar los ingresos. Siempre que se pueda. Sí, un consejo que a mí me ha servido a los amigos contadores. Ustedes, amigos, colegas, tienen todas las herramientas. Ustedes tienen todas las herramientas y son excelentes en manejar el negocio de donde ustedes trabajan, pero que esa habilidad la utilicen para hacer su propia empresa. Yo estoy seguro que más de cada 10 contadores, 9 han ayudado a crear una empresa a una persona que pone el capital, pero digamos que es como el colmo de los colmos, ¿no? El colmo del contador. Muchachos, toda esa habilidad que tengan, sigan trabajando donde están trabajando, pero empiecen a formar su propio negocio. Esas habilidades que otros la están explotando, explótenlo ustedes en su propia empresa. Lo más importante de estudiar contabilidad es hacer la contabilidad de mi empresa, de mi propia empresa. Que ese talento que ustedes tienen, yo conozco a muchos. Por ejemplo, conozco a Luis, conozco a Jason, que tiene su negocio de venta de celulares. Conozco a los amigos de Pide Ya, yo he mandado envíos con ellos. Conozco a Angel, conozco a Cintia Ester, conozco a Marco Villalobos, nos está viendo desde Costa Rica. Entonces, muchos saludos a Marco, un gran amigo y gran emprendedor. Entonces, que esa habilidad, Marco Villalobos es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Él sabe mucha finanza, mucho impuesto, mucha contabilidad, y él, aparte de trabajar en eso,
él trabaja en su propia empresa con esas habilidades. Eso es lo que yo quisiera dejarle hoy a los amigos contadores. Pongan su negocio. Y a los emprendedores, busquen apoyo profesional y proyéctense lo más que puedan. Sí, bueno, ahora nos tienen a nosotros. Cualquier duda, consulta, y vamos a estarle apoyando. Igual vamos a estar en constante comunicación y ahora desde las redes tratar de estar ahí siempre, impulsando y motivando, ¿verdad? A la gente. Sí. Bueno, creo que por aquí ya hemos acabado todas las preguntas. Muchas gracias, Luis Díaz. Me da gusto volverte a ver. Yo con Luis Díaz, yo creo que le di clase hace como 5 años. Y todavía estamos en comunicación ahí por las redes sociales y por WhatsApp. Me alegra poder verte de nuevo. Entonces, por aquí, muchachos, espero que nuestro esfuerzo haya tocado un poco su mentalidad y muchas bendiciones. Nos estaríamos viendo en la próxima ocasión y muchas gracias por su tiempo y por tener la paciencia de estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.